Rusia advierte a todas las delegaciones diplomáticas y extranjeros en Kiev a que abandonen pronto la capital ucraniana. Incluso en un hecho resaltante, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, comunicó a su homólogo, su colega estadounidense Marco Rubio, sobre el operativo que comenzó ya a desarrollar el ejército ruso sobre Kiev. Moscú dice que vienen más ataques sistemáticos programados en contra del complejo militar industrial de Ucrania. Esto como parte de una ola prolongada de represalia por los repetidos ataques de Ucrania en contra de objetivos civiles dentro de Rusia. Ya a 5 años del conflicto, de la guerra, nos preguntamos, ¿será que Moscú ha llegado al límite de su paciencia? Soy Carlos Arellán Solórzano. Este es nuestro tema de abrir en la jornada de hoy del Mundo en Contexto. Póngase cómodo, que comenzamos de inmediato. Rusia ha dicho que Ucrania colmó su paciencia con el ataque de este fin de semana contra una residencia estudiantil en Lugansk. Este domingo Moscú llevó a cabo una potente represalia que es el primero de los varios ataques sistemáticos programados contra infraestructura militar del régimen de Kiev. Esta es apenas una fracción en imágenes de lo que fue la ofensiva rusa contra la capital ucraniana este domingo en la noche. Moscú asegura que no dirigió ataques contra objetivos civiles, como sí hace Ucrania en contra de Rusia. En el comunicado de la Cancillería rusa aseguraron que la masacre ucraniana contra los estudiantes de Lugansk es otro escandaloso testimonio de la naturaleza nazi y terrorista del régimen de Kiev. Y estas son imágenes ya de día en Kiev, luego del ataque masivo de este domingo por parte de Rusia. De acuerdo a Moscú, todos los objetivos ucranianos destruidos eran instalaciones militares. Asimismo, informaron que utilizaron capacidades misilísticas hipersónicas como los Oresnik y Kinzhal, así como los aerobalísticos Iskander y Zircon, un conjunto de armamento ante los que no existen todavía medios de detección e interceptación en el espacio OTAN. La prensa europea trata de banalizar la operación militar rusa, afirmando que ante la escasez de drones, el gobierno de Vladimir Putin atacó con sus misiles más costosos. Pero lo que ocultan los medios europeos es que el operativo ofensivo es una respuesta de Rusia ante los ataques del régimen ucraniano contra una residencia estudiantil en Lugansk, en donde murieron 21 jóvenes. Pasamos con las imágenes porque esta es la residencia estudiantil en Lugansk, atacada por Ucrania este fin de semana. Los grupos de rescate trabajaron en la remoción de escombros y recuperación de las víctimas y sus heridos. 3 oleadas de 16 drones suministrados por Occidente fueron lanzadas por el régimen de Kiev contra el edificio cuando los estudiantes dormían en las residencias, por lo cual Moscú descarta que se haya tratado de un evento accidental. Leonid Pashenik, el jefe de la República Popular de Lugansk, región reunificada Rusia, visitó este domingo el hospital donde son atendidos los sobrevivientes al ataque ucraniano contra la residencia estudiantil de Starovets. El funcionario rechazó el suceso que calificó de inaceptable y como una manifestación de fascismo por parte de Kiev. Pashenik declaró que confía que los responsables de este crimen sangriento serán encontrados y juzgados de acuerdo al derecho internacional. Y los residentes de Lugansk levantaron este monumento conmemorativo a las víctimas del ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en esa región. 21 estudiantes fallecieron y más de 40 resultaron heridos en un suceso que, de acuerdo al presidente ruso Vladimir Putin, se trató de un acto terrorista. El ataque fue abordado en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, jornada en la que el representante permanente ruso criticó la posición occidental al negar el ataque, esto a pesar de las pruebas proporcionadas por Moscú y la confirmación de Kiev. Además del representante permanente de Rusia ante la ONU, también habló Zachary Linden, ex asesor del Parlamento Europeo, quien rechazó la falta de condena por parte de los gobiernos occidentales al ataque ucraniano contra la residencia estudiantil en Lugansk, y en la cual murieron, como ya lo hemos mencionado, 21 jóvenes mientras dormían. Linden agregó que si las potencias occidentales no están dispuestas a hablar sobre esto, revelan sus intenciones malignas, así lo dijo textualmente. Bien, y desde el principio del conflicto con los territorios del Donbass, el régimen ucraniano utiliza el terrorismo como forma de aterrorizar y de atemorizar a la población civil rusa. A continuación repasamos otros actos de terrorismo ucraniano de los últimos años, esto en complicidad con el occidente global.
La madrugada del 8 de octubre de 2022, un camión kamikaze cargado con explosivos atacó el puente que comunica la península de Crimea con el territorio ruso. El atentado terrorista dejó 3 muertos. El 17 de julio de 2023, el puente volvió a ser atacado, provocando menos daños materiales. El 26 de septiembre de 2022 se produjo el ataque terrorista contra los tramos del gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que suministraban gas a gran parte de Europa. Según las investigaciones de Dinamarca y Suecia, el hecho fue un sabotaje, pero cerraron el caso por, según estos países, no tener pruebas de los autores. Precisamente el periodista estadounidense Seymour Hersh reveló informes confidenciales que apuntan al gobierno de Estados Unidos con el atentado. El 3 de mayo de 2023 fue frustrado un ataque al Kremlin, operación terrorista que utilizó 2 drones con explosivos dirigidos contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Precisamente los grupos neonazis ucranianos han realizado varios ataques terroristas con drones contra complejos residenciales civiles en Moscú, la capital de Rusia. Desde finales de 2023, la ciudad rusa de Belgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, ha sido objeto de constantes ataques terroristas con drones y cohetes, esto por parte del ejército ucraniano y sus milicias neonazis. El 1 de enero de 2024 fue el ataque más feroz, con más de 30 muertos. Un ataque deliberado contra la población civil en Belgorod es un acto terrorista. No hay otra forma de llamarlo. El 21 de agosto de 2022 fue asesinada la periodista Daria Dugina, hija del filósofo ruso Alexander Dugin, tras la detonación de un explosivo en su vehículo cuando conducía a su casa. El atentado dirigido a su padre fue planificado en Ucrania, según las investigaciones. Bien, y pasamos a otro contexto porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que un eventual acuerdo con Irán será grandioso y significativo, pero sin precisar cuáles detalles harían de ese trato algo excepcional. El jefe de la Casa Blanca se refirió a este tema a través de una publicación en su plataforma digital Truth Social, en donde además aprovechó para atacar a sus adversarios políticos dentro del Partido Republicano, a los cuales calificó de tontos y perdedores por ignorar el alcance de las negociaciones que mantiene Washington con Teherán. Esto con el propósito de lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto que atraviesa una tensa tregua después de 39 días de guerra. Y desde Irán, el vocero de la Cancillería, Esmail Bakai, aseguró que Teherán está en las etapas finales para completar su propuesta para el proceso de paz con los Estados Unidos. Bakai adelantó que se trata de un documento de 14 artículos con asuntos fundamentales para la República Islámica y descartó que el tema nuclear se esté discutiendo en esta fase. Nuestro plan consiste primero en redactar un memorando de entendimiento, un acuerdo marco que consta de 14 artículos. Este memorando incluirá los temas más importantes necesarios para poner fin a la guerra impuesta y asuntos de fundamental importancia para nosotros. En un plazo razonable de 30 a 60 días, se llevarán a cabo conversaciones sobre los detalles y finalmente se alcanzará un acuerdo definitivo. Nos encontramos en las etapas finales de elaboración de este memorando de entendimiento. Mientras Estados Unidos e Irán siguen con su intento e intenso intercambio de posiciones, por otro lado, la diplomacia audaz de Teherán continúa en acción. Las delegaciones de Irán y Omán se reunieron en Mascate, capital de Omán, para abordar el desarrollo de un mecanismo entre los dos estados que regule la navegación por el estrecho de Hormuz. Se trata de una zona marítima conjunta en la que ambos países harán valer sus respectivos derechos y aplicarán aranceles en el futuro. El representante iraní durante estas reuniones es el gobernador de la región de Hormuzgan y aseguró que es un derecho de los dos países gigantes en la producción y exportación de hidrocarburos usar la ventaja geopolítica que les concede el estrecho de Hormuz. Escuchemos. Responderemos con firmeza a cualquiera que perturbe esta zona y no hay motivo de preocupación al respecto. Consideramos que es nuestro derecho utilizar este estrecho como una ventaja geopolítica. Ya no nos sentiremos amenazados por este estrecho. Llevamos demasiado tiempo sintiéndonos amenazados. Hoy, nuestra ventaja geopolítica reside en convertir esta supuesta ventaja en una oportunidad histórica en materia de seguridad,
economía y otros ámbitos, respetando al mismo tiempo los derechos de los países vecinos. Y antes de comenzar esta emisión, los Estados Unidos confirmaron ataques al sur de Irán. Han dicho que estos ataques se tratan de ataques de autodefensa para proteger a las tropas de los Estados Unidos en la zona, y al tiempo que descartaron que estos ataques militares signifiquen una violación a la tregua acordada en abril. Uno de los argumentos de Washington y Tel Aviv para tomar acciones militares sobre Irán es el supuesto desarrollo de armas nucleares por parte de la nación farsí. Pero su programa nuclear con fines pacíficos ha sido un pilar fundamental para romper el asedio tecnológico impuesto por Occidente y así garantizar su soberanía científica y el bienestar de su población. Y científico puntero en Asia Occidental. Y en el marco de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, Irán ha advertido que no retrocederá ante Washington en medio de las conversaciones de paz. Al mismo tiempo, han dicho que un acuerdo con los Estados Unidos no significaría el fin del conflicto. Corresponde hacer una pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Y continuamos repasando lo que ocurre en el mundo con respecto al ébola, en particular en África. La situación del brote de ébola en África sigue siendo crítica. Hasta el momento hay al menos 101 casos confirmados en la República Democrática del Congo y 7 nuevos casos en Uganda. Sin embargo, en Kinshasa se han reportado 904 sospechas y unas 220 muertes sospechosas en esa capital congoleña. Frente a este escenario, las autoridades sanitarias han pedido a la población máxima precaución. El ébola ha sido declarado en nuestra zona de salud. Por eso estamos muy movilizados aquí, desinfectando para proteger a la población de Bunia y a nosotros mismos. También instamos a la población a mantener la limpieza. Pedimos al público que respete las medidas sanitarias. Deben lavarse las manos al entrar en el mercado. Todos los que entren también deben llevar mascarilla, porque el ébola está aquí y está matando a muchas personas. Y desde la Organización Mundial de la Salud, el director general Dr. Tedros Adhanom manifestó que si bien se están ampliando las operaciones de respuesta a la epidemia nacional, los está superando. Precisamente en los últimos días se han reportado 7 casos del virus de ébola en Uganda, país que ahora ha introducido nuevas restricciones fronterizas con la República Democrática del Congo, entre ellas mayores controles sanitarios en los puntos de paso y la suspensión del transporte de pasajeros, esto en algunas zonas. La población es consciente de las medidas preventivas. Lavarse las manos, evitar tocar animales muertos en circunstancias desconocidas.
En la frontera, el Servicio de Higiene debe considerar cómo implementar medidas especiales para controlar a la población, porque llega carne de origen desconocido desde Uganda a la República Democrática del Congo. Por lo tanto, los servicios aquí en la frontera deben contar con medidas especiales. Y la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia nacional. Sin embargo, testigos locales afirmaron que dicha alerta llegó tarde a la localidad minera donde se originó y que en un principio la gente creía que se trataba de una enfermedad mística. De hecho, algunos pacientes decidieron buscar tratamientos con sanadores tradicionales y aseguraban que se trataba de una maldición por parte de los líderes locales. Y este sábado la Organización Mundial de la Salud en conjunto con los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades presentaron un plan de respuesta al ébola de 6 meses. El proyecto contempla un presupuesto de 319 millones de dólares y cubre a los 55 Estados miembros de la Unión Africana. De esta cantidad, 265 millones se destinarán a la respuesta inmediata en la República Democrática del Congo y Uganda, mientras que 54 millones se asignarán a medidas de preparación en otros 10 países africanos de alto riesgo. Además, han advertido del alto riesgo también de propagación a otros países del África Oriental, esto como Etiopía, Ruanda, Kenia y Sudán del Sur. África es un continente que a lo largo de su historia ha enfrentado diferentes crisis, expolio, guerras, desplazamientos y también crisis sanitarias. Justamente este nuevo brote epidemiológico del ébola llega al mismo tiempo que la región conmemora el Día Internacional de África, una fecha establecida cada 25 de mayo desde 1963 que busca celebrar la fundación de la Organización de la Unidad Africana, precursora de la actual Unión Africana. Y este año lo hacen con una exigencia, la rectificación de la historia. África tiene en sus tierras una riqueza inmensa en recursos naturales. 70% del cobalto mundial, 60% de las tierras sin cultivar del mundo y 30% de las reservas mundiales de minerales. Pero también una verdadera fortaleza en su gente. Con más de 1.400 millones de habitantes y una edad media de apenas 19 años, África es el continente más joven del mundo. En esta región se hablan más de 2.000 lenguajes y en sus fronteras reside la cuna de la humanidad con grandes civilizaciones. Todo esto es conmemorado cada 25 de mayo desde el año 1963 como el Día Internacional de la Liberación de África o Día de África. El Día de África es tanto una celebración de nuestra herencia compartida como un reconocimiento del papel creciente de África en la configuración de los asuntos globales, guiado por el espíritu de Ubuntu. Soy porque lo somos. Nuestro continente sigue defendiendo la solidaridad, la cooperación y la humanidad compartida en un mundo cada vez más incierto. Sin embargo, a pesar de ello, el continente sigue atrapado en una realidad de abundancia sin prosperidad, como consecuencia de un expolio histórico de las potencias occidentales. La mayoría del hemisferio occidental es responsable de la destrucción de nuestro planeta madre, así que no pueden decírnoslo. Han venido aquí a darnos lecciones sobre plantación de árboles mientras cada vez destruyen nuestro planeta. Emmanuel Macron representa el imperialismo francés, no el panafricanismo. No es panafricanista, es imperialista. ¿Qué le han hecho a Sahel? ¿Qué le han hecho a Costa de Marfil? ¿Qué le han hecho a Gaddafi y Libia? Ese es el legado del imperialismo francés. No es el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX. Todo esto es en el siglo XXI. África subsahariana alberga 7 de cada 10 países más pobres del mundo, con una pobreza extrema que afecta al 46% de su población. Además, 600 millones de personas en el continente viven sin electricidad, lo que ha causado indirectamente unas 815.000 muertes prematuras. El informe del International Crisis Group destaca que África está asolada por problemas internos. Decenas de miles de personas murieron en 2025 en guerras en el este, oeste y centro del continente, siendo Sudán el epicentro de la mayor crisis con 11 millones de desplazados.
un escenario de abandono que ha sido agravado y evidenciado con crisis sanitarias como el brote del virus Bundibugyo del ébola en 2026. En 5 décadas, desde 1976, el continente ha experimentado más de 40 brotes. Pese a ello, el mundo aún no ha desarrollado una vacuna ni un tratamiento contra esta enfermedad. Realidad que, para el pueblo africano, comprueba que las necesidades del continente no son prioridad para el mundo occidental. Y en el Día Internacional de África o de la Liberación Africana es propicio recordar a uno de sus líderes más representativos. Estamos hablando del líder congoleño Patrice Lumumba, un hombre con ideas revolucionarias que no pudo cumplir con sus metas de libertad y justicia por las intrigas promovidas por los colonialistas belgas. A continuación, la historia de Patrice Lumumba, un héroe africano. Patrice Lumumba es uno de los héroes revolucionarios más populares de la historia africana. Desde joven, Lumumba luchó por la independencia del Congo, nación que era ocupada bajo la férrea administración del Reino de Bélgica. Una vez conseguida la independencia del Congo, Lumumba se convirtió en el primer gobernante de su nación, pero apenas duró 4 meses en el poder. Durante ese tiempo, Patrice Lumumba no tuvo sosiego. Enfrentó una crisis interna con pronunciamientos militares y el intento secesionista de la provincia más rica del país, la cual denunció como una operación influenciada por los intereses mineros de los excolonialistas belgas. En septiembre de 1960 fue derrocado por un golpe de Estado. 3 meses después, Lumumba intentaba una operación para retomar el gobierno, pero es arrestado en un proceso humillante que no logra quebrar su determinación revolucionaria. El 17 de enero de 1961, Patrice Lumumba es torturado y fusilado por mercenarios belgas, que luego disolvieron su cuerpo en ácido para desaparecerlo. Su muerte fue lamentada por los pueblos africanos y un crimen en la conciencia de Bélgica, país que en noviembre de 2001 reconoció el asesinato de Lumumba como un crimen de Estado. Y además de Patrice Lumumba, también es pertinente mencionar a otra lista de notables panafricanistas y que son parte de esta historia del siglo XX por la descolonización del continente madre. Kwame Nkrumah, primer presidente de Ghana; Jomo Kenyatta, primer presidente de Kenia; Julius Nyerere, presidente de Tanzania; Ahmed Sékou Touré, primer presidente de Guinea; Amílcar Cabral, también hay que mencionarlo en esta lista, así como Samora Machel. Una larga lista de heroicos precursores de la descolonización del África. 10:35 de la noche, corresponde hacer una nueva pausa. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Bueno, este fin de semana hay elecciones en Colombia, ese es nuestro tema a continuación. Colombia entra en la recta final en la carrera por la presidencia de la República. Este fin de semana los candidatos de las principales fuerzas políticas cerraron sus campañas. Esto de acuerdo a la contienda que se celebrará este 31 de mayo. El candidato presidencial por el pacto histórico, estamos hablando de Iván Cepeda, quien llega a la recta final liderando las encuestas de intención de voto con el 33,4%, cerró su campaña centrada en la paz y la justicia social, junto a su compañera de fórmula, Aida Quilcue. Ante miles de seguidores en la ciudad de Barranquilla, reafirmó Iván Cepeda continuar el legado del actual gobierno progresista, esto en defensa de los sectores más desposeídos, y prometió reducir la desigualdad social, así como crear oportunidades para el pueblo colombiano. Nuestro segundo gobierno progresista, como lo hizo el actual gobierno, tendrá como prioridad
una prioridad profundamente humana, poner el Estado al servicio de quienes han sido excluidos, olvidados o descartados. Nuestro principal compromiso será con los pobres, que no quepa duda. Nuestra convicción es sencilla, pero poderosa. Cuando se reduce la desigualdad, cuando se repara la injusticia histórica, cuando el Estado protege a quienes nunca fueron protegidos, toda la sociedad es mejor y avanza. Mientras tanto, el candidato de la ultraderecha por la formación Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, quien ocupa el segundo lugar con el 30,9% de intención de voto según las últimas encuestas, cerró su campaña en la Plaza de Toros de Medellín, donde acusó a las élites políticas y económicas arraigadas de manipular instituciones y gobiernos para complacer intereses personales, por lo que de la Espriella prometió un gobierno de lucha contra la corrupción. Vamos a ser libres de corrupción, de negligencia, libres de herederos que buscan perpetuar una tiranía que ya bastante daño ha causado. Libre de traidores a la patria. Colombia necesita reinventarse. Colombia necesita convertirse en una patria milagro y tenemos todo para hacerlo. Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y cercana del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se comprometió a dar un giro radical al enfoque humanista del actual mandatario Gustavo Petro y se comprometió a restablecer el orden en materia de seguridad, así como a intensificar la lucha de mano dura contra los grupos armados ilegales en el país. Ordenaremos la reactivación de todas las órdenes de captura del cartel de la paz total y vamos con ayuda de los soldados de tierra, mar y aire y de la Policía Nacional a conquistar la seguridad para los colombianos. Aquí le digo al ELN, al Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista y a las FARC que los voy a cazar como ratas. Van a sentir el puño de acero de la mujer colombiana. Bueno, después de repasar lo que fue el cierre de campaña de los tres principales candidatos de Colombia, pasamos ahora a revisar lo que sucede en Bolivia, país que sigue convulsionado por la oleada de protestas y bloqueos de carreteras que llevan ya un mes con el país paralizado. Las medidas del presidente Rodrigo Paz han multiplicado el descontento social en Bolivia, entre ellas el ajuste para los de abajo con el recorte del gasto público hasta en un 30%, eliminación del subsidio a los combustibles, triplicando así su precio, también como el del transporte. Ya a todo esto se añade una inflación que llegó al 14%. Además, Rodrigo Paz promulgó la ley de tierras que deja desprotegidos a los campesinos, quienes pueden acceder a créditos, pero pierden la condición constitucional de que sus tierras no pueden ser embargadas. La gasolina ya ha subido y es más, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que yo cargaba 220 la gasolina no afiliada, ahora tengo que hacer 240, esperar con los pasajeros, comprar el pasaje doble, no hay de otra, bueno. Bien, según expertos, desde el gobierno se intenta reconstruir puentes de negociación y diálogo con la intervención de la Iglesia. Sin embargo, son escépticos en la efectividad de esas iniciativas por el capital político perdido. El jefe de Estado afirma, sin aportar pruebas, que las protestas estarían financiadas según por el narcotráfico y ordena reprimir a los manifestantes. Estas organizaciones han reclamado el discurso beligerante y confrontacional del gobierno de Rodrigo Paz, que ha ido escalando. Primero los han denominado hace unas semanas atrás como sicarios sindicales. Luego, hace una semana y media atrás, han salido desde el gobierno nacional a decir que son financiados por el narcotráfico. Y finalmente, hace un par de días atrás, en conferencia de prensa, Rodrigo Paz los ha llamado vándalos. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues simple y llanamente que se han quemado todos los puentes de posible negociación y de posible acuerdo.
Y en el departamento de Santa Cruz, principal bastión de la extrema derecha boliviana, están siendo afectados por la falta de alimentos, medicamentos, así como por el transporte, por lo cual han convocado a desbloquear las calles. A las 8 de la mañana, el día martes, estaremos aquí a los pies del Cristo Redentor con todos los cruceños que quieran defender su derecho al libre tránsito en el territorio de Santa Cruz. Y los mineros que participan en las manifestaciones hicieron estallar dinamita en enfrentamientos con los policías, esto el jueves, y los medios de comunicación locales informaron el lunes del saqueo de al menos 2 edificios gubernamentales y del incendio de un auto de la policía. Grupos indígenas del altiplano andino bloquearon carreteras en los alrededores de La Paz, la capital, exigiendo la renuncia del presidente. Nosotros, los trabajadores mineros asalariados del país, estamos pidiendo renuncia por todas las cosas que ha hecho de la gasolina basura, de los decretos que ha sacado, toda esa situación en contra del pueblo boliviano. Por esos motivos nosotros estamos en las calles, juntamente con nuestros hermanos campesinos que están bloqueando en las provincias. Ya que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la reducción del 50% de su salario y el de los ministros, todo indica que las acciones de calle continuarán y la Central Obrera de Bolivia ha instruido a sus miembros a que no hagan negociaciones con el gobierno si no se retiran las órdenes de arresto contra algunos de los líderes sindicales y si no liberan a los detenidos en las protestas. Bien, y de Bolivia pasamos a la Argentina, país que celebró el 216 aniversario de la Revolución de Mayo bajo un clima social y político de tensiones. El presidente Javier Milei participó en la Catedral Metropolitana del tradicional Te Deum por el 25 de mayo, celebración que dejó fuera a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada por la secretaria de la presidencia y también hermana del presidente Karina Milei, lo que abre mucho más la brecha entre los libertarios. Durante la homilía celebrada en la Catedral de Buenos Aires por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo, el arzobispo de la ciudad, Jorge García Cuerva, exhortó a la dirigencia política a evitar la polarización y la división en Argentina. Proclamó que el pueblo debe ponerse de pie y caminar juntos, venciendo la invalidez de la desesperanza, que lleva a la nación a componendas rastreras de la intolerancia que fermenta en nuevas formas de violencia. Tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y también sociales. Nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. Una revolución de mayo que se recuerda con los peores índices sociales de las últimas décadas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La tasa de desempleo alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa en 2025. Milei eliminó subsidios masivos a la educación, la salud e implementa el régimen unificado de asistencia energética, lo cual dejó a más de 7.500.000 argentinos sin su ayuda. El amplio rechazo social que tiene la gestión de gobierno, Javier Milei, la expectativa económica de la mayoría de la población está íntimamente vinculado con el modelo económico y con el modelo económico de economía de enclave. Entonces, los grandes centros urbanos, como esa economía de clave no da respuesta, hay rechazo. Escándalos de corrupción, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional por más de 20.000 millones de dólares, reducción del gasto público que implicó el despido de 63.000 trabajadores del Estado, son solo algunos de los episodios que han marcado la gestión de Javier Milei. Recientemente se reveló audios filtrados entre el presidente Javier Milei y Rosemary Maturana, una ex asesora del movimiento libertario, bajo un fuerte tono sexual, un exceso o parte central de una estética política basada en la agresión, la viralidad y el espectáculo. Mudas y de boxer, de cualquiera de las dos. No, lo uso de boxer. Ah. Aparecen como una versión ampliada y descarnada del mismo lenguaje obsceno, agresivo y desbordado que domina los intercambios en redes sociales dentro de la interna libertaria.
lo que allí aparece como en tono íntimo y sexual es en el fondo la misma lógica de brutalidad verbal, exposición permanente y degradación del lenguaje que el mileísmo convirtió en una forma cotidiana de hacer política. Según el INDEC, la inflación en Argentina avanzó 2,6% en abril, mientras que la canasta básica alimentaria tuvo una variación del 1,1% en abril. Con esa subida alcanzó un valor de 665.053 pesos. Sin embargo, lleva un 12,8% de aumento anual acumulado. La brutalidad policial es una rutina fatal en los Estados Unidos, pero su episodio más cruel y despiadado ocurrió hace 6 años, eso el 25 de mayo del año 2020. El caso de George Floyd puso de relieve la realidad diaria del racismo y la xenofobia en Norteamérica y que como sociedad buscan sanar esas heridas. Esto fue el 25 de mayo de 2020. Lo que parece el procedimiento normal de una detención por parte de la policía en los Estados Unidos se convirtió en el caso más mediático de un problema increíblemente rutinario en ese país: la violencia de los agentes contra los afroamericanos. Esta fue la escena que generó un escándalo mundial: la rodilla del policía Derek Chauvin sobre el cuello de George Floyd. George Floyd gritó hasta 20 veces antes de morir que no podía respirar, según muestra un nuevo vídeo. Durante casi 9 minutos, Floyd estuvo sometido, con la cara al suelo y con la rodilla del policía presionando su cuello. A pesar de que advirtió que le estaban asfixiando, el agente Derek Chauvin no le liberó, sino hasta que fue demasiado tarde. La muerte de George Floyd conmovió a los Estados Unidos y la indignación se convirtió en un sentimiento global. Hoy en Minneapolis y en todo el país lloraron y celebraron una vida que solo conocimos por su muerte. Su funeral fue el rito de dolor que mostró que el racismo es todavía una costumbre intacta en los Estados Unidos. La pandemia del racismo y la discriminación fue la que mató a George Floyd. La muerte de George Floyd por causa de la brutalidad policial reveló que su caso no fue una situación extraordinaria, sino un episodio impactante de un fenómeno que es rutinario. La organización Mapping Police Violence registra que desde 2013 la policía de los Estados Unidos mata a 3 personas por día y que los afroamericanos tienen 3 veces más posibilidades de morir a manos de los agentes que las personas blancas. Bien, tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto y como siempre nuestros acostumbrados efemérides. En el mundo de las artes escénicas, el británico Ian McKellen es una de las máximas figuras del teatro y la televisión a nivel mundial. Pero para este actor de 87 años de edad, su fama le llegó gracias al cine fantástico. Nacido en el año 1939, la vida de Ian McKellen ha transcurrido prácticamente sobre las tablas. Con 22 años hizo su debut en el West End, el llamado Broadway de Londres. A partir de entonces se consagraría como uno de los actores más importantes del teatro británico y mundial, siendo considerado para obras de Shakespeare o libros históricos. Al tiempo que hacía teatro, tenía pequeños papeles en el cine. Es a partir de la década de los 80 cuando comenzó a tener renombre en el cine y la televisión norteamericana. En el año 1998 obtuvo una nominación al Oscar por su papel en la cinta Dioses y Monstruos. Pero el éxito global de este actor de carácter llegó gracias a los cómics. En el año 2000 debuta como el villano Magneto en la saga X-Men.
Y uno de sus papeles más aplaudidos es el mago blanco Gandalf en la trilogía de películas del Señor de los Anillos, basados en los libros de J.R.R. Tolkien. To the shadow. Happy Pride, New York. Abiertamente homosexual, Ian McKellen ejerce su activismo contra la discriminación de cualquier tipo. Además, ha realizado clases magistrales en las principales escuelas de teatro del mundo. Por todo esto, Ian McKellen es uno de esos actores inolvidables que traspasan las nuevas generaciones. Bien, y con repaso por la trayectoria del actor Ian McKellen, llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches, cerramos con música, en esta oportunidad, de la peruana Susana Baca, compositora e investigadora de la cultura.